Soy Orlando Llanos Guevara y hoy hablaremos de un tema muy importante sobre el rol de la prensa en la institucionalidad democrática. A lo largo de la historia, la prensa ha jugado un papel importante en los diferentes aspectos de la sociedad y en muchas oportunidades ha contribuido al desarrollo en los diferentes aspectos que en cada nación, en cada país se ha encaminado. Y en esta ocasión, si hablamos de la prensa dentro de la institucionalidad democrática, podemos decir que hay cosas muy importantes que han encaminado de manera positiva y también acciones que lamentablemente han marchado mal, se han encaminado mal desde los propios medios de comunicación, desde los propietarios, de aquellos quienes manejan los medios y que muchas veces orientan su política de trabajo, como también su línea editorial hacia determinados grupos. Eso ya no es un tema novedoso. El rol de la prensa en la institucionalidad democrática quizá es un tema un poco podríamos decir, nuevo en el tema de material, en el tema de investigación que hemos podido encontrar en este trabajo, pero sin embargo podemos decir que es una labor importante que cumplen los medios de comunicación y la prensa de manera específica en esta función. ¿Qué es la institucionalidad democrática? La institucionalidad democrática, como es de conocimiento, es la defensa de la democracia, es el trabajo conjunto para tener instituciones democráticas, que sea el pueblo, que sean las organizaciones, que sea la sociedad, quienes tengan el mayor eco en cada una de estas. Sabemos que en un mundo completamente convulsionado en estos últimos tiempos, se hace obvio el trabajo, el papel, no solamente de los medios de comunicación, no solamente de la prensa, sino de todos en general, defender la democracia. Esa es una de las funciones importantes y que dentro de ello se ha podido apreciar que algunos medios de comunicación y algunos grupos de prensa siempre contribuyen en ese sentido para que la democracia se siga dando, se siga desarrollando en nuestras entidades. Aunque muchas veces, sobre todo en el tema político, si hablamos, pues lamentablemente no se puede apreciar eso, como que la democracia ha ido perdiendo prestigio o el espacio que le deberíamos dar en estas agrupaciones y organizaciones políticas. ¿Y cuál es el trabajo que se venía desarrollando hasta hoy y qué podemos decir sobre la prensa y la democracia? Pues obviamente fortalecer la institucionalidad del país es función, primero, de las autoridades, segundo, es de los gobernantes que están al frente del país, ya sea el gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, en fin, y obviamente cada representante de las pequeñas instituciones que existen en cada espacio a nivel nacional. Y esto es el papel que también a través del trabajo periodístico y los medios de comunicación, con todo el servicio y el alcance que tienen, es su trabajo, es su labor, tener que ir trabajando en ese sentido para tener una democracia completa y segura en nuestro país. Sabemos que fortalecer la institucionalidad a través de brindar servicios de calidad, eso es una de las labores importantes de las instituciones, ¿no? Democracia también en las instituciones es que la persona que llega a buscar un servicio reciba ese servicio a tiempo, reciba ese servicio con la calidad que corresponde, reciba ese servicio como él lo necesita. Pero en ciertas circunstancias esto no ocurre. Y es allí donde muchos ciudadanos, por ejemplo, cuando van a una institución, ya sea pública o privada, y si no encuentran el servicio necesario como le corresponde, como su derecho le corresponde, acuden a los medios de comunicación para hacer conocer su malestar del tipo de servicio que reciben del funcionario público o del funcionario privado. Y eso debe ser respetado siempre
por parte de nuestras instituciones. Sin embargo, es también un tema importante tomar en cuenta. A veces la prensa y algunos medios de comunicación usan sus servicios para manipular a la colectividad, a la opinión pública, con intereses individuales, intereses de grupo o intereses personales. José Falconi, por ejemplo, un docente universitario, explica sobre la importancia de la prensa o de los periodistas y los dueños de comunicación en cada uno de las funciones que estos desarrollan en la sociedad. ¿Cuál es su actuar frente a la crisis, por ejemplo, que vive nuestro país en el tema democrático? ¿Cuál es el accionar de los medios de comunicación? ¿Cuál es el accionar de la prensa en sí? ¿Y cuál es el accionar de la radio, de la televisión? ¿Qué papel están desempeñando en esta función para tener que buscar la democracia? Si lamentablemente hasta en los propios medios de comunicación ya no existe la democracia. Si un periodista habla mal de tal o cual político o de tal o cual personaje, de la noche a la mañana es despedido, ¿no? Si es que no está acorde con la política que está imponiendo, ¿no?, el representante o el dueño del medio de comunicación, ese trabajador, locutor, periodista, qué sé yo, inmediatamente es despedido. Entonces, ¿cuál es en sí el trabajo que se desarrolla desde cada medio? ¿Se utiliza el servicio para manipular a la población y no prestar un servicio adecuado? Hemos podido apreciar en este tema que siempre en el Perú ocurre que muchos medios de comunicación trabajan de esta manera, ¿no? Buscan opiniones de cierto sector con el objetivo de buscar beneficio propio, beneficio de entidad radial, televisiva, de prensa escrita, o también buscan manejar a los ciudadanos para que den una opinión en favor de tal o cual personaje. Entonces, por allí hay obviamente una manipulación de la opinión pública por parte de los medios por intereses de un grupo o intereses personales. Sin embargo, ¿cuál es el efecto de los medios de comunicación y la prensa en la sociedad? ¿Cómo la sociedad actual observa a los medios de comunicación? Personalmente, por ejemplo, muy poco veo los noticieros de la televisión. Prefiero ingresar al internet y leer algunas notas de manera breve para informarse de los hechos que ocurren día a día, pero muy poco ingreso a ver los medios televisivos en este caso, porque la información que se emite no es convincente, no hay transparencia en la información. Entonces son hechos que se dan así en diferentes estamentos del país, del Estado, de las instituciones, y que se manejan de esta manera. Un aspecto un poco preocupante porque en estos últimos tiempos la línea editorial de cada medio están completamente orientados, no existe una información veraz, objetiva y sobre todo una información imparcial. No existe hasta el momento medios, por lo menos los que están a nuestro alcance en nuestra zona donde vivimos. Sabemos que en Lima hay muchos medios más que se difunden por cable, que tienen otra forma de difusión, entonces pues los que lamentablemente no se puede ver, ¿no? Pero de los que conocemos, obviamente esa es su forma de trabajo y así están sirviendo a la colectividad, ¿no? Muchas veces mal informando. Ahora, siempre se ha manifestado que la prensa es el cuarto poder. Y la pregunta es, ¿estamos actualmente o está la prensa actualmente obteniendo ese poder que se ha venido dando desde hace mucho tiempo? Una frase que comparte Fernando Rospigliosi en su libro El papel de
de los medios de comunicación social en el fortalecimiento de la sociedad democrática. Hace énfasis de esta frase, que obviamente ha sido tomada de Thomas Babington, señalando a los periodistas que cubrían la información del Parlamento inglés en el siglo XIX, ¿no? Porque tenían bastante énfasis. Eran realmente, o se les acuñó esta frase del cuarto poder, porque realmente tenían ese poder, ese espacio, ¿no? Entonces, con el transcurrir del tiempo, obviamente estos periodistas lograron ocupar ese lugar tan importante y que la sociedad los denominara como tal. Sin embargo, este tiempo ya ha ido pasando y actualmente, como hemos visto algunas publicaciones por internet, dice: la prensa ya no tiene el poder que tenía en años anteriores, porque se ha ido muchas veces desprestigiando la labor periodística por temas netamente individuales, temas de grupo, temas personales. Y entre ellos está, por ejemplo, el sensacionalismo, ¿no? La prensa sensacionalista. Y esto es la labor que lamentablemente muchos medios de comunicación siempre siguen practicando, ¿no? El amarillismo o el sensacionalismo. Y obviamente la crítica que se ha dado en estos últimos tiempos a muchos medios de comunicación, y especialmente a los quienes tienen los programas informativos, es decir, a la prensa, que están dirigidos lamentablemente por personas inescrupulosas cuyo objetivo ya no es tanto de informar o de llegar con la verdadera información a la colectividad, sino más bien de tener el poder económico, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, algunos periodistas, algunas personas que ni siquiera en un inicio tenían el título de periodista, pero han venido conduciendo programas informativos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dejar gente, maltratar a uno, hablar mal del otro y tener, por ese lado, comenzar a tener acogida de cierto sector de la población, y pues que algunas instituciones, algunos empresarios o algunos entes del gobierno pues digan: ah, no, pues hay que darle algo al que está conduciendo el programa, o pagarle un dinero para que ya no hable mal de sutano, de mengano, o no hable mal de nuestra gestión, porque eso es lo que se estila actualmente, ¿no? Entonces, pero lamentablemente eso se sigue practicando, se sigue dando. El sensacionalismo en los medios de comunicación siempre está a la orden del día, sobre todo en la prensa escrita, con ese tipo de acciones y manera de difundir y de convencer a la población con el trabajo que ellos desarrollan. Hasta la próxima exposición.